Bienvenidos a Penguin Podcast Colombia, un programa original de Penguin Random House Colombia y El Espectador. Nuestro tema de hoy, derribando el mito de los presidentes de Colombia, con Nicolás Pernet. Método de enseñanza tiene algo en común. Siempre nos han hablado de los próceres de la independencia y de los presidentes o líderes de Estado como eminencias intachables, a los cuales les debemos respeto, agradecimiento y admiración, dejando a un lado ese factor humano que los hace cometer errores, ser egoístas, etc. No todo es color de rosa en el Casa de Nariño, y últimamente esa percepción ha tomado mucha fuerza. En el programa de hoy queremos abordar la historia de una manera diferente, con crítica y con un poco de sátira quizás, al tema de estos ilustres personajes que ostentaron el poder en nuestro país. Para eso nos acompaña Nicolás Pernet, historiador y autor del libro Presidente sin Pedestal. Nicolás, bienvenido a Penguin Podcast Colombia. Hola, muchas gracias por la invitación y a la gente que me está oyendo, un saludo. Bueno, Nicolás, como lo mencionaba al principio, la historia de Colombia tiene muchas aristas y hay una forma muy especial en la que nos enseñan en el colegio, en la universidad o en los diferentes cursos en los cuales nosotros podemos pasar para conocer más de nuestro pasado. Pero la gran mayoría siempre nos muestran esos jefes de Estado, llámense presidentes, primeros ministros, reyes, gobernadores, como esas eminencias, esos seres intachables. Usted en su libro hace todo lo contrario. ¿Cómo nace la idea de contar la historia de Colombia de una manera diferente? Bueno, creo que esto nació un poco, o me dio la idea inicial a mediados de 2021, cuando estábamos en el paro nacional, que vi mucha gente y sobre todo mucha gente joven derribando estatuas de próceres. Me impactó mucho porque uno esperaría pues que tumbaran la estatua de Duque o la de presidentes más recientes, pero también vi que terminaron tumbando estatuas de próceres como Santander, como Bolívar, como Antonio Nariño. Aquí en Bogotá también hubo como intervenciones a estatuas de Misael Pastrana. Entonces me di cuenta que como parte de esta furia de derribamiento de estatuas, también cayeron muchos presidentes. Entonces me di cuenta que había cierta rabia, o por lo menos que se le estaba perdiendo el respeto a muchos de estos hombres que durante mucho tiempo, como tú decías, se enseñó la historia como presidentes dignos de recordación y hasta de amor. Pero no, la verdad es que la mayoría de la gente tiene una visión más bien negativa de estos políticos, a pesar de que parece que después de 70, 80 años ya los pecados quedan lavados. Cuando son presidentes hay mucha crítica en medios y mucho humor político con ellos. Pero después, como a los 50 años, ya se recuerdan como grandes hombres o como gente buena, hasta Laureano Gómez, gente que era realmente una barbaridad de lo sectaria y de lo sanguinaria que era. Entonces hay un desfase ahí mucho entre una actualidad o una forma de hacer política en Colombia que es muy dada a la burla, a la crítica, a la caricatura, y después la historia ya como que entran como unos panteones o unas figuras de mármol a ser respetadas y alabadas cuando ya ha pasado cierto tiempo después de la presidencia. Para mí ese desfase fue realmente incomprensible y creo que las figuras de la historia se las puede tratar con el mismo irrespeto con el que se trata a los políticos de la actualidad, y un poco fue como lo que intenté hacer a lo largo del libro. ¿Y qué puede causar que en el presente odiemos, detestemos, critiquemos de una manera un poco como mortal la presidencia de ciertas personas, pero que a lo largo de los años ya los veamos con respeto? ¿Qué hace que cambie eso? Pues tú dijiste mortal, tal vez es la muerte, que ya cuando se mueren ya se vuelven buenos, como dice el dicho, no hay muerto malo por ahí, ¿no? Okay, sí. Aunque sí los hay unos que son malos hasta muertos, son peores muertos que vivos, pero creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con cierta reverencia que se le hace a las figuras muertas, que nos hace creer que son dignas de ver todo lo bueno que hicieron y de olvidar lo malo. Creo que esa visión es una visión lambona
que intenta limpiar las escorias de la historia, que intenta maquillar los legados, y creo que tiene que ver justamente con un poco esa formalidad inclusive colombiana de que todo el mundo es doctor hasta que se demuestre lo contrario, dicen por ahí en Colombia. Más o menos también todos los muertos son buenos hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, retrocedamos en el tiempo y vamos a la época de la independencia. Aquí tenemos a estos próceres que salvaron a Colombia de la tiranía española y nos quitaron de la corona y ahora nos están gobernando en un país libre. Pero hablemos un poco de cómo eran estos hombres en realidad. ¿Eran así de perfectos como nos muestra la historia o...? No, todo eso que dijiste, pues espero que lo dijiste con un tono sarcástico e irónico, porque no fue para nada así como tú lo planteas. Exacto, fue pura ironía, sí señor. Pues para empezar, el gran engaño, o por lo menos la gran maquillada que nos han pegado con la independencia, es que nos hacen creer que fue una acción. Como yo digo en el libro, más que una acción, fue una reacción. Todo se da porque el rey de España cae preso de Napoleón Bonaparte, el emperador francés, que después de triunfar en Francia estaba invadiendo los países de Europa y estaba poniendo gente de su familia en la corona de esos países. Cuando llega a España y pone preso al rey Carlos IV y a su hijo Fernando VII, las colonias de América se quedan sin una cabeza visible, se quedan sin un rey, y es ahí en esa vacancia regis, como dicen los historiadores gomelos, o sea, en el vacío de rey, donde justamente se empieza esa pregunta de qué vamos a hacer si no hay rey de España, ¿cómo nos mandamos aquí? Y ahí empieza el proceso de independencia. O sea, si no pasa eso de Europa, es muy complicado que aquí se hubiera dado la independencia. Piensa en casos como los de Cuba, que fue una isla que estuvo todo el siglo XIX, o sea, 80 años más como parte de la colonia española. O sea que no es que fue un deseo ni de la élite ni del pueblo. Tal vez había por ahí deseos de independencia, pero el elemento realmente que desencadenó todo ese proceso fue la captura del rey de España por parte de Napoleón. No fue justamente ningún grito, ningún florero, ningún prócer que se montara en un caballo, como nos hacen creer. O sea, nos hacen creer que fue obra de esas personas. Ahora, cuando se da ese problema en España, obviamente hay gente que reacciona más rápido, más lento, con más audacia, con más egoísmo. Ahí ya se puede entrar a ver cada uno de los llamados próceres, pero creo que lo que le quita buena parte de ese heroísmo que nos han dicho es que no fue un acto autónomo, sino una reacción a una situación externa, para empezar. O sea que podemos determinar que prácticamente hemos vivido un mito de la independencia. Es un mito en la medida en que es como ese mito fundacional, o sea, como cuando a usted le dicen, no, mira, tu abuelo vino desde el eje cafetero en mula y se encontró una huaca mágica en el camino y por eso ahora tú eres millonario. O sea, se inventan unas fábulas para crear los orígenes, como en todas partes. O sea, como los padres le cuentan a sus hijos que vinieron de la cigüeña de París. O le cuentan que se conocieron una vez por casualidad, tal vez fue borrachos en un bar que terminaron enredados, pero no, lo que cuentan siempre es una historia bonita, y creo que también pasa eso con las naciones. En Colombia y en todos los países se ha contado, digamos que ese cuento de hadas, de cómo empezó todo. Se menciona lo del rey de España preso, pero no se hace énfasis en eso, se insiste en que nació de la decisión de ciertos hombres particulares que actuaron heroicamente, y eso es, para empezar, lo que hay que debatir y lo que hay que bajar del pedestal. En su libro usted menciona algo muy interesante, y es que la independencia nos menciona que pasamos de ser mal gobernados por la corona española a mal gobernados por nuestros propios gobernantes. Los primeros gobiernos que hubo en una Colombia libre ¿fueron malos también? Sí, todos los gobiernos pueden ser malos. O sea, quiero decir, yo soy una persona que por temperamento me fijo en todo lo que está mal en el mundo y en la gente. Eso ha sido
la tragedia para mis seres queridos, para mi esposa, mi familia y todo el mundo que me conoce. Pero para los lectores puede ser un gran gusto en la medida en que logro poner el dedo en la llaga de la historia. Entonces, cuando hablo de eso del mal gobierno, es que todos los gobiernos tienen momentos oscuros, tienen cosas que hacen mal, tienen errores, tienen delitos inclusive. Yo nada más me fijo es en ese lado de la historia. Ujú. No es que no haya habido cosas buenas, pero las cosas buenas no me interesan, la verdad, porque ya se han valorado mucho, ya se han exaltado mucho y para seguir usualmente los chistes y el humor y la sátira se suele hacer con los errores, más que con las virtudes. Hay un libro muy famoso de Lev Tolstoy que empieza diciendo que todas las familias felices son iguales y se parecen, pero las familias infelices son cada una diferente a su manera. Entonces, un poco, creo que hay más material para la escritura y para el humor en los errores y en lo que está mal hecho que en lo que está bien y en lo que salió perfectamente. Estos independentistas se puede decir que también tuvieron que hacer campañas políticas para poder obtener adeptos, ¿cierto? Sí, sí, también hubo formas de atraer a la gente. Para empezar, la mayoría de estos héroes de la independencia fueron niños gomelos, o sea, gente que llegó ahí por la riqueza de su sangre, de su familia. No fue realmente por mérito. Muy pocos van a destacarse nada más por mérito propio, pero Nariño o Bolívar o Santander o Camilo Torres, todos estos del Panteón Nacional, para empezar, llegan ahí porque ya estaban bien ubicados durante la colonia. O sea, si cumplen un papel importante en la independencia es porque ya estaban bien ubicados en la colonia. Y eran justamente representantes de esta clase de criollos blancos que en gran medida despreciaban al pueblo y eran racistas. Eso es una cosa innegable que no se enfatiza mucho. Claro, uno puede entender que eran así porque venían de una educación de siglos en que los había formado así. Pero es realmente una cosa muy chistosa que uno piense que figuras como Camilo Torres escribía el Memorial de Agravios pensando en en los indígenas del Cauca o en los negros del Chocó, para nada. O sea, ellos escribían y ellos todo lo que decían cuando decían que éramos iguales a los españoles era que estaban hablando de los criollos blancos y usualmente hombres de estas tierras. De la misma manera, sabios como el sabio Caldas tiene unos textos básicamente donde dice que los pueblos blancos son los civilizados y los indígenas y la gente de tierra caliente son básicamente unos bárbaros. Entonces, quiero decir, tienen su valor esta gente por ciertas cosas que hizo, pero que no vengan a decirnos pues que eran unos defensores del pueblo y de la gente del común, como era la gran mayoría en esa época y ahora también. Entonces, ¿cuál era la pregunta sobre las campañas que hicieron? Bueno, pues también la primera campaña que hicieron fue la de dejar sus nombres inscritos en torno a la independencia. Después del 20 de julio, aquí se crea justamente un diario, el diario político, dirigido por Francisco José de Caldas, donde se dedica a dejar por escrito las grandes acciones heroicas para empezar, de su primo Camilo Torres y de los otros blancos criollos que estaban al frente de ese golpe de Estado que fue la independencia. O sea, cuando los criollos locales le dan el golpe de Estado a los españoles. Obviamente, en ese diario político ya empieza a escribirse un poco estas cosas que después van a repetirnos, que la gente salió a las calles impulsada por un deseo de libertad, que la gente gritaba en la plaza pidiendo cabildo abierto, y cuando ya la historia después, un poco la investigación más detallada,
ha encontrado pues que los arriaron de las casas, que les dieron chicha por litros para emborracharlos en la plaza, e inclusive hay fuentes que dicen que no pasaban de 60 las personas que estaban en la Plaza Mayor de Santa Fe cuando se da la declaratoria del Cabildo Abierto. Entonces puede que tal vez haya sido también muy diferente a como nos inventaron el mito fundacional. Claro, aquí podemos determinar entonces que también estos personajes no se movieron por una pasión de libertad hacia los pueblos oprimidos, sino que también se movieron por pasiones más ambiciosas, más egoístas, ¿no? ¿Había corrupción entre ellos también? Bueno, corrupción sí siempre hay, quiero decir. Lo que pasa es que había un deseo, por ejemplo, a los próceres deberían ponerle en su pedestal a Camilo Torres, que peleó por tener más puestos para él y sus amigos. O sea, básicamente era una búsqueda de mayor posiciones en el gobierno, que había muchos puestos negados para gente nacida aquí en América, y un poco la independencia fue justamente una pelea por puestos. Digamos que ahora que en cada gobierno siempre hay un momento de debate en donde dicen, bueno, ¿cómo repartimos los ministerios? ¿Cómo repartimos los puestos entre cada partido? Bueno, la historia de Colombia siempre ha estado así. Básicamente, este memorial de agravios de Camilo Torres fue una queja porque no había suficientes americanos, léase hombres criollos, blancos obviamente, en la administración. Y al darse ese vacío de poder en España fue que dijeron, ahora es nuestro momento de que nos llamen doctores a nosotros como nos merecemos. Bueno, uno de los acontecimientos más importantes que ha habido y que es muy poco conocido con respecto a la independencia fue ese roce que tuvo Simón Bolívar y su ejército independentista con las personas de Nariño. Los de Nariño no se querían independizar. ¿Estás hablando del departamento de Nariño? Sí, Okay. Del departamento. Ellos no querían la independencia y se dice que Simón Bolívar los obligó a aceptar la independencia. Claro, y obligó a varias ciudades. O sea, en Colombia había lugares como Santa Marta en el norte o como Pasto en el sur que eran realistas, o sea, que realmente defendían la causa de la corona española. Pero hay que entender para empezar que la guerra de independencia fue una guerra civil. O sea, estamos hablando que había, digámosle, colombianos, aunque todavía no aplica esa palabra, pero digamos colombianos realistas, o sea, españoles, y colombianos patriotas, o sea, independentistas. No es nada más una guerra entre españoles y americanos como nos pintan. Entonces, cuando Bolívar manda, por ejemplo, a tomarse a Pasto a sangre y fuego en el 22, y quien obedece la orden es Antonio José de Sucre, lo que está haciendo es básicamente el bando local patriota o independentista enfrentándose al bando local español o realista, quiero decir. Entonces hay una pelea entre dos visiones o dos posiciones políticas independientemente de dónde sean. Hubo españoles que defendieron la independencia y hubo americanos que apoyaban a los realistas. Entonces ahí justamente ese momento en donde Bolívar y las tropas independentistas tratan de tomarse Pasto varias veces, y en Pasto y en la zona del Patilla y la zona cercana hay una fuerte resistencia indígena y criolla en contra de la independencia, hasta que termina básicamente imponiéndose a la fuerza. Y en Pasto no lo olvidan, en Pasto recuerdan claramente la Navidad Negra y los ríos de sangre que corrieron por toda la ciudad justamente cuando se la toman finalmente. Entonces no hubo nunca realmente una inclusión de esa región en la independencia, digámoslo, armónica, sino que terminó haciéndose a las patadas. Esto nos abre un poco los ojos con respecto a esa perspectiva que traíamos de la historia de que Simón Bolívar y la independencia fue lo mejor que le pudo haber pasado al país. Bueno, esa pregunta nunca se puede saber en la medida en que no sabemos cómo hubiera pasado si no sucede así.
pero sin Exacto. duda fue muy violenta y no fue amorosa ni pacífica. Bueno, usted comentaba que se inspiró en escribir este libro al momento de ver cómo estos protestantes de los paros anteriores que hubo hace poco bajaron las estatuas, vandalizaron las estatuas de ciertos presidentes y de ciertos próceres de la independencia. Pero ¿de dónde proviene esa práctica? ¿Cuál es el origen de esta práctica? Y de verdad, ¿causa algo en la sociedad bajar un monumento de estos? Como yo digo al comienzo del libro, esa práctica lleva poco tiempo, lleva unos 2500 años nada más. Porque Es nuevita. Sí, sí, es como reciente, porque desde siempre que se han creado sociedades o ciudades ya basadas en piedra y en construcciones más complejas, se han creado estatuas para divinidades o para dioses o de templos, o se han creado también para líderes políticos o para conquistadores. Básicamente la estatua física es la representación de un poder que se impone sobre una sociedad. Y cuando llega un nuevo poder, lo primero que hace es tumbar esa estatua y poner otra, usualmente, que luego será también derribada. Entonces, ese es un ciclo que no hace falta ser historiador. Basta con leerse un libro o una Wikipedia para darse cuenta que siempre ha sido así y que parece que va a seguir siendo así. La gente ahora que tumba la estatua de hombres blancos para poner, qué sé yo, mujeres negras, va a repetir el mismo ciclo más adelante cuando otro poder social, qué sé yo, cuando nos invadan los asiáticos y ya entonces sea la hora de tumbar esas estatuas y poner las nuevas estatuas de los nuevos conquistadores. Es un ciclo sin fin. Yo creo que digamos que de un modo utópico uno podría esperar que en un futuro no se creen más estatuas ni se tumben, pero lo más probable es que sigamos repitiendo esa historia una y otra vez porque, como tú dices, tal vez no sirve de nada porque es básicamente un ciclo de un poder que tumba al anterior al infinito. Bueno, estamos hablando de esos pedestales que tenemos sobre ciertos personajes. No todo también es malo, ¿no? Hay algunos que han logrado tener unos grandes logros dentro de sus administraciones. Por ejemplo, podemos tener esta comparativa entre el proceso de paz de Belisario Betancur, que fue un fracaso, que terminó con la toma del Palacio de Justicia, y tenemos el proceso de paz de Juan Manuel Santos, que logró desmovilizar a la guerrilla más antigua del continente. Pero algunos de estos pedestales son merecidos. Uy, espérate que me mareé porque me pasaste de la época de la independencia hace Nos devolvimos 220 muchísimo. años hasta nada más hace 30 y ese viaje estuvo, mejor dicho, que Estuvo fuerte. ni en Star Wars viajan tan rápido como tú me acabas de poner a mover en la historia. Claro, digamos que ningún gobierno es tan malo como uno lo pinta, ni tampoco es tan bueno como se creen. O sea, para empezar, esto del proceso de paz, que los últimos presidentes hablan de paz, 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 y lo que hacen es dar tas, pero el punto es que eso de paz suena demasiado ostentoso. Santos logró un acuerdo de desmovilización de un grupo armado con el gobierno colombiano. Decirle a eso paz ya es demasiado, me parece. Igual pasa ahora con Petro, que habla de paz total, mejor dicho, ese sí se quedó, o sea, en las palabras ya él casi que hace la paz en el presente y la paz en el pasado y en el futuro. Son ejercicios retóricos, son básicamente prácticas de autoinflarse con palabras para empezar. Entonces, yo diría que ese triunfo de Santos, como tú dices ahora, o eso que hizo bien en su presidencia hace unas décadas, no es tanto como lo pintan. Sin duda es válido y es y es histórico haber desarmado una guerrilla tan vieja como las FARC, pero de ahí a la paz hay un trecho muy largo. Entonces, como podemos ver ahora, todavía Colombia no ha llegado a esa paz, aunque la guerrilla se desarma, surgen 10 guerrillitas más, grupos narcos, grupos armados, bandas emergentes, es una fauna enorme. Y la de Belisario Betancur, bueno, fue también
Se parece más a Petro un poco, me parece, la de Belisario, porque también cuando llega Belisario se ofrece como esa idea de que se puede negociar con todo el mundo, con la guerrilla, con los paramilitares, con los narcos, con todo esto, y termina siendo un desastre que se manifiesta en el Palacio de Justicia, pero más allá del Palacio de Justicia se manifiesta en que las guerrillas siguen tomándose pueblos y siguen haciendo masacres los paramilitares. En la década de los 80, tras el fracaso de los diálogos con ciertos grupos de Belisario. Ojalá no termine así también el proyecto de Petro, pero la historia es tan dada a repetirse en este país que mejor no digo nada. Uno de los problemas que puede causar que repitamos nuestra historia es desconocerla, ¿no? Eso dicen, sí, eso dice la frase de este historiador o de este escritor del siglo XIX que quien no conoce la historia la repite. Pero el problema es que inclusive aunque la conozcas, se termina repitiendo. Así que ya yo no sé, por eso la gente me acusa de pesimista, pero es que las pruebas están ahí. O sea, uno conoce ya que hablas de los diálogos de las FARC de Santos, ya desde el momento que se firma ese acuerdo, muchas voces dicen se va a repetir lo que pasa en Colombia desde los comuneros y es que matan a la gente que firma acuerdos de paz. Y aunque lo dijeron en 100 partes distintas, terminó pasando y ya van casi 400 firmantes asesinados. Entonces ahí, aunque ya sabíamos cómo era la historia, se terminó repitiendo. Bueno, ¿quién pone los pedestales a estas personas? ¿Ellos mismos o nosotros como pueblo? Esa pregunta está interesante. Sí, yo creo que el pedestal solo funciona si el pueblo, digámoslo, ese grupo tan amplio que va desde profesores universitarios hasta gente jugando fútbol en el parque de la esquina. Si ese pueblo, digámosle así, no cree en el pedestal, no tiene mucha fuerza este pedestal. Claro, los políticos y los presidentes y los expresidentes tratan de fortalecer su legado ante la historia, pero creo que es la gente la que termina dándole fuerza a estos pedestales. Creo que en los últimos 20 años uno puede ver muy claramente ese fenómeno, por ejemplo, en la gente que puso a Álvaro Uribe en un pedestal enorme y que todavía mucha gente lo mantiene allí. O en el otro aspecto, que se parece mucho en el fondo, también en el pedestal que le ponen a Petro sus seguidores hace años y todavía en la presidencia. Ahí se ve clarito cómo las tías uribistas, los tíos petristas, lo que tú quieras, uno puede ver cómo son ellos los que terminan perdonando todos los errores de su líder y terminan creyendo, más allá de los hechos inclusive, que esas personas son las que realmente son enviadas de la providencia para cambiar la historia del país. Así que un poco para ver cómo funciona en la historia eso de crear pedestales y crear héroes más allá de la realidad, veamos en los últimos 20 años cómo se han creado en Colombia esos pedestales, por ejemplo. Crear estos héroes o estas figuras mitológicas de héroes en estos personajes también ha traído un problema muy grave y es esa, ¿cómo se puede decir? Esa división que hay en el pueblo, ¿no? Que siempre ha existido, conquistadores e indígenas, criollos y españoles, godos y cachiporros, por decirlo así, y actualmente los uribistas y los petristas, ¿cierto? Pero la pregunta aquí va en cómo nosotros como población, cómo nosotros como los que realmente, entre comillas, somos los jefes de estos dirigentes porque nosotros los escogemos, ¿cómo podemos empezar a cambiar ese tema? ¿Cómo podemos empezar a no ponerle esos pedestales y a verlos con un sentido un poco más crítico? Sí, yo la verdad creo que mi libro le apunta a ese objetivo. O sea, mi libro sí es constructivo en esa medida. Lo han acusado mucho de que no es sino destructivo de los ideales, pero que cuando uno destruye los ideales le queda la realidad y puede trabajar más en la realidad. Y la realidad es que
que las personas en Colombia se terminan peleando por líderes políticos, que en el fondo en que van a terminar reconciliándose. O sea, ya estamos viendo a Álvaro Uribe defender a Petro en las reuniones y viceversa. ¿Cuántos hogares no se dañaron? ¿Cuántas cenas navideñas no se jodieron porque se pelearon en medio de la cena por esos dos? Y ya llevan como 3 reuniones tomando café. No, mejor dicho, ya está que Petro sale a montar caballo de paso fino en estos días y en el ubérrimo. En el ubérrimo, sí, o sea, entonces fíjate, y ahí somos nosotros los que quedamos con la cara de pendejos después de pelearnos por años por esos dos. Un poco también es como date cuenta, amiga, como dicen los memes en redes. O sea, uno no puede seguir peleándose por esta gente que su oficio es ser oportunista, ser acomodaticio, transar con el enemigo y olvidar sus ideales. O sea, el oficio político por definición es ese. Es como enamorarse de una trabajadora sexual y esperar fidelidad. Eso no se va a dar. Entonces dejemos de creer que los políticos se portan de esa manera, básicamente. Claro. Bueno, y según Nicolás, en algún momento nosotros como colombianos vamos a llegar a quitar esas emociones para poder elegir a nuestros gobernantes, ¿o no? Yo creo que no. Sí, o sea, si me preguntas, te voy a decir que no. Pero quiero decir porque la parte emocional no se puede negar de la experiencia humana. Todos tenemos emociones. Lo que podemos es saber que son emociones, ¿no? Pues a todos nos pasa, o sea, pues todos tenemos miedos pendejos a veces y uno siente el miedo, pero uno puede decir, no es realmente peligroso, sino que yo me estoy inventando que hay ese riesgo. Igual pasa con las emociones. Uno puede decir, no, pues yo sé que este presidente o este candidato no es Dios, pero tengo esa emoción y esa esperanza. Bueno, voy a tratar de calmar un poquito esa emoción y votar un poquito con la cabeza o apoyar un poquito con la cabeza, aunque la parte emocional nunca se va a ir. Yo nada más creo que se puede reducir la idolatría a unas proporciones bajitas. Eso es ya mucho decir. Eso nos podría dar un balance. Digamos, pues sobre todo en temas políticos, que uno esperaría que el país se gobierne con las decisiones más oportunas y necesarias para resolver problemas, vengan de donde vengan. Cuando uno ya se casa de un modo emocional con un partido o un candidato, es como enamorarse, como tragarse feo y ya nada más ver lo bueno a pesar de las banderas rojas. Y la administración de un país no debería ser así, debería basarse en resolver problemas simplemente. Y desde ahí una visión un poco más racional o más inteligente puede ser oportuna hasta que nos termine gobernando tal vez la inteligencia artificial, ya que los humanos lo hemos hecho tan mal. Bueno, sí, para eso vamos, ¿no? Pero bueno, Nicolás, le agradecemos muchísimo habernos acompañado el día de hoy, charlar acerca de este tema tan interesante de poder ver la historia de Colombia desde una perspectiva diferente, de una perspectiva más crítica y entender que estos presidentes no son santos, no son impolutos, sino que son personas y seres humanos que también cometen errores y que también lo que nos han contado no es del todo cierto. Esto es una invitación a que veamos la historia de una manera diferente, ¿cierto? Sí, el libro está escrito con parto de esa idea como de ver todo lo que se ha hecho mal para burlarme de eso, pero en el fondo es más bien una especie de experimento a ver si podía escribir historia con humor político, mezclar el humor político del presente con la historia. Ese es el objetivo del experimento y la gente que lo ha leído me ha dicho que sí se ha reído y ha aprendido de historia. O sea que si usted lee el libro y no se ríe ni aprende de historia, contácteme que le devuelvo su dinero. Perfecto, ya con esta invitación, pues los instamos a todos ustedes que nos escuchan a que compren el libro de Presidente sin Pedestal. Lo pueden conseguir en su librería favorita o en www.penguinlibros.co. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy. Esperemos que se hayan divertido, que hayan aprendido y que puedan leer el libro de Nicolás Pernet. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Penguin Podcast Colombia, producido por Penguin Random House Colombia en colaboración con El Espectador, Aganza Producciones y Skybox Studios. Margarita Restrepo, directora de marketing. Jorge Rojas, productor general. John Vázquez y John Cáceres, productores. Cristian Sainz, director de audio. Vani Gabriel Ortega, director creativo.